No, no voltees a ver, no voltees a ver. Esto es lo que tenés que hacer. Hay 3 personas ahí y estas 3 personas van a hablar. Lo que necesito que hagas es que me describas físicamente a esas personas. ¿Entendiste? Y las 3 personas, no voltees a ver, pues. Y las 3 personas no van a decir soy pequeño, soy feo, no van a decir nada de eso. Así que empezamos. ¿Cuál es su nombre? Edwin. Mucho gusto, Edwin. ¿Y vos, Carlos? ¿Y usted, su nombre? Obed. Ok, mucho gusto, Obed. ¿Está activado este? Ahí está. Vaya, Obed, empezá hablando sobre vos, cualquier cosa, y él te va a describir. Cualquier cosa. Actualmente estoy estudiando licenciatura en Contaduría Pública. No soy, pero le vamos a prestar el micrófono. Te voy a robar este micrófono. ¿Este? Vale. Dale. Bueno, actualmente estoy estudiando licenciatura en Contaduría Pública. Tengo 20 años. Me gusta el fútbol. Al igual, me gusta pasar tiempo con mi familia, ¿verdad? Tengo una hermana. Gracias a Dios tengo a mi mamá y mi papá vivos todavía. ¿Jugás en algún equipo de aquí? Sí. ¿En qué lugar van? ¿Lugar? ¿Del torneo? En la libre, el último. El último, uy. Sí, solo una vez hemos empatado, así que... Pero ahí vamos siempre. Ahí vamos. Vaya, Peche, decídenos cómo es esa persona, cómo es Obed. Él suena 1, 2, bueno, no sé. 2. Ya. Creo que hay que hacerle por abajo. No tiene. Ya. Ahí está. Ok, él suena algo chiquito y no sé, me imagino que ha de ser como va en último lugar el equipo, ¿verdad? Sí. Creo que pelo negro. Dos pies. Creo que ha de ser un poco más chiquito que yo. Y no sé, moreno. Ok. Dale, Carlitos, ahora contanos sobre vos. Hola. Vaya, ¿qué hablar acerca de mí? No tanto. ¿Ah? No tanto. No tanto. Me gusta servir al Señor, vivir para Él, que Él me conceda las peticiones de mi corazón. Me gusta el fútbol también, pero vamos en primer lugar. Sí, ahí sí. Creo yo todavía. Él es bien humilde, entonces... Más que nada, me gusta venir a la iglesia. Siento una paz en mi corazón cuando estoy en la casa del Señor. Vaya, Peche, contanos cómo es Carlito. Él suena, pues, imagino que delgado. Y, no sé, ¿cómo físicamente o cómo? Sí, físicamente. Físicamente. Pues. ¿Qué color de piel? ¿Altura? Me imagino que es chele. Y supongo que ha de andar una camisa café. No sé. Café, está bien. No, son broma. Es pelo ondulado. Y no sé, la verdad que me imagino que porque suena así joven, me imagino que debe tener unos 15, 16 años. ¿Y de dónde? ¿Cuál era su nombre, perdón? Edwin. Hoy ya no se me olvida. Cuéntenos, Edwin. Buenas tardes, mi nombre es Edwin y lo que me gusta a mí es alabar al Señor, las alabanzas que me encanta y me gusta adorarlo. Y tengo mi esposa, tengo 2 hijos preciosos, una hija y un varón y me gusta el fútbol también. ¿En qué lugar van ustedes? Estamos como en tercer lugar. Está bien. Contanos. Él suena como alguien ya, como tiene 2 hijos, ha de ser unos 30, más o menos, me imagino. ¿Es cierto? No. Ok, suena un poco gordito porque
No sé, me imagino que debe estar gordito. Y le gusta el fútbol, así es que voy a decir que le gusta el Madrid. ¿Le gusta el Madrid? Excelente, cabal. Y pelo casi pelón. ¿Por qué te imaginas que casi pelón? No sé, porque como es ya padre de familia, no va a querer. No. Gracias, hermanos. Pueden tomarse asiento. Vos no. Gracias, hermano. Contanos, ya puedes darte vuelta. Contanos por qué. Parate a ver, porfa. Él era el primero, el último y el segundo. Contanos por qué fue difícil para vos decir cómo eran ellos. Porque por la voz no creo que pueda describir a nadie, solo tal vez. No, ninguno, no sé cómo podría imaginarme si me voy a dar duro con uno de ellos, creo que el segundo creo que me diera más miedo. Por la voz. Pero ellos te estaban diciendo cómo ellos eran. ¿Por qué fue difícil? Porque... ¿Cómo? Ellos te estaban diciendo cómo ellos eran. ¿Por qué era difícil para ti? Porque... no sé, porque... Pues... Ellos... Pues no los estaba viendo, no sé, la verdad que... Bueno, yo te puedo ver a vos y yo sé que no me das miedo, pero... Sí se va a dar duro conmigo. Son malos para jugar también. Bueno, gracias. Gracias. Un aplauso para ellos. Pronto en el estudio vamos a ver cómo nos va a servir eso, pero solo para que lo tengamos, me lo van a descontar, pero para que lo tengamos fresco en la mente a la hora del estudio, es lo que pasa muchas veces cuando nosotros queremos conocer a Dios. Muchas personas nos cuentan de cómo es Dios, nos cuentan Dios es amor, Dios es bondadoso, Dios tiene un propósito para tu vida. Pero nosotros no sabemos quién es Dios. Nosotros no lo podemos ver porque no estamos estudiando su palabra. La palabra de Dios nos abre los ojos para nosotros poder conocer a Dios. Para que cuando nos digan Dios es bondadoso, nosotros realmente podamos ver a alguien bondadoso. Él dijo que a pesar de que ellos decían que eran malos o buenos en fútbol, que iban en primero o segundo lugar, Él tenía que verlos para ver si era cierto. La palabra de Dios nos va a ir ayudando a ver si en realidad Dios es esa persona que otros dicen. Solo para que lo mantuviéramos frescos. Los anuncios, recordarles que mañana tenemos un culto a las 5, es el mismo de las 8 y de las 10, pero es a las 5 de la tarde. Es un buen tiempo para compartir, para recordar el cariño que se siente entre una iglesia y va a haber café después, pan dulce. La idea es conocerse más y también la disciplina, lo de costumbre pero muy necesario. Niños menores de 13 años en capilla, porfa, ayúdennos con el orden y no estar hablando durante el culto para que otras personas no se distraigan alrededor suyo. Apague su celular, se lo suplicamos y sin más que añadir vamos a orar, así sentaditos. Señor, gracias por permitirnos estar acá. Te rogamos bendigas los diezmos y las ofrendas. Y Señor, gracias porque nos permites darnos un poco de lo que ya tú nos has dado. Y sea mucho, sea poco, Señor, gracias por permitirnos dártelo. Y si hay algunos que todavía no pueden dártelo, Señor, ayúdalos a tener esa alegría de poderte devolver un poco de lo que tú ya nos has dado. Por favor, llénanos de tu Espíritu Santo para poder alabarte. En tu nombre, amén. Amén. Vamos a cantar al Señor.
Cuando puedo contemplar la inmensidad y la hermosura de las cosas que me das, puedo hasta ti llegar, mi buen Señor, en una canción de gratitud. Siento que renace dentro de mí la confianza en el porvenir. Hoy creo en ti, eres la razón de mi existir. Y la luz de un nuevo día, cuando escuché tu voz que me llamaba, conocí el azul del cielo y un mundo nuevo de por tu creación, por tu creación, te doy gracias, Señor. Has llenado mi ser con tu inmenso amor. Siento la risa de un niño al jugar y de un pajarillo su cantar. Siento que renace dentro de mí la confianza en el porvenir. Hoy creo en ti, eres la razón de mi existir. Y la luz de un nuevo día, cuando escuché tu voz que me llamaba, conocí el azul del cielo y un mundo nuevo y lleno de amor. La luz de un nuevo día, cuando escuché tu voz que me llamaba, conocí el azul del cielo y un mundo nuevo de Desde Roma se conoce el tema, el nombre cristianos para aquellos seguidores de Jesús. Pero
he escuchado muchos significados de lo que cristiano significa o cristianos. Así que necesito la ayuda de alguno de ustedes, si me pueden decir para ustedes qué significa, o ustedes qué creen que significa, o qué han escuchado que significa. Cristianos, a ver, ¿alguien se puede levantar la mano y me dice qué es un cristiano? ¿Un pequeño Cristo? ¿Sí? ¿Qué más? Un seguidor de Cristo. ¿Sería un discípulo? ¿Qué más? Un seguidor de las enseñanzas de Cristo. ¿Un seguidor de las enseñanzas de Cristo? Ok. ¿Qué más? ¿Nadie más tiene una idea? ¿Quiénes son cristianos acá? Levante la mano. Todos. Entonces todos deberían de tener una idea de que es un cristiano. Solo somos cristianos porque somos hijos de Cristo. Porque somos hijos de Cristo. O sea que los que no son cristianos no son hijos de Cristo. Ah. Todos somos cristianos. Ok. ¿Qué más? Porque creemos en Cristo. Ok. La mayoría de las respuestas están en lo correcto. Tienen mucha razón. Pero el vocablo inició por el hecho de que los romanos se querían burlar de los que amaban a Jesús. Entonces les decían cristianitos, les decían pequeños cristos, eran diminutivos de Jesús. Era como que si le dijeran a mi hermanita Génesis, le dijeran Carlitos, porque era un diminutivo de ellos. Esas personas eran llamadas así porque ellos estaban practicando lo que Jesús era. La vida de Jesús se basó en una cosa. Claro, hizo muchos milagros, pero esos milagros, incluso morir y resucitar al tercer día, se basó en una cosa. ¿Alguien tiene idea qué fue en esa cosa que la vida de Jesús se basó? ¿Una idea? ¿En qué? Obediencia. Pero la obediencia también se basó en eso. ¿Amor? Sí. Pero también eso se basó de amor. ¿Qué más? Fe es una parte. Obedecer al Padre. La vida de Jesús se basó en vivir para otros. Él vivió para otros por amor, por fe y por obediencia. Él ni siquiera vino a este mundo por sí mismo. Nada de lo que Él hizo, lo hizo por sí mismo. Lo hizo por amor, lo hizo por obediencia, por fe. Por eso es que a esas personas en ese tiempo se les llamaba pequeños Cristos, porque ellos estaban siguiendo el ejemplo de una persona que había vivido para otros. Entonces el ser cristiano en realidad no es ser parte de una religión. El ser cristiano no significa que usted va a ser santo. El ser cristiano no significa que ahora en adelante le va a salir una coronilla y va a empezar a flotar. El ser cristiano significa que usted ama el hecho del ejemplo que ha puesto delante de sí. Y el ejemplo es de esa persona que no vivió para sí misma, sino vivió para otros. El ser cristiano no le pone en una posición para juzgar a otros, para decirle pecadores. El ser cristiano lo pone en una posición de servir a pecadores. Digo esto porque estamos hablando de que ser cristianos, y una parte de la cual todos siempre nos olvidamos es el hecho de servir a otros. Como cristianos, como personas que nosotros amamos a Jesús, tenemos el placer que una de las cosas que Jesús era un servidor de otros, era alguien que vivía para otros. Entonces, si nosotros queremos llamarnos cristianos, no podemos omitir servir a otros, vivir para otros. El problema es que a veces creemos que venir a la iglesia es suficiente. Y si oramos, estamos haciendo demasiado, y ni se diga de leer la Biblia. Y eso no es lo que Jesús era. Jesús incluso leía la Biblia para otros. Jesús hacía todo para otros.
Ahora bien, puedo empezar a hablar más sobre el hecho de que la importancia de servir a otros, porque entonces, como dice el dicho, no servimos, pero yo los comprendo. Yo alguna vez estuve en la situación de aquellos que hoy por hoy no están sirviendo. Yo también estuve ahí. Yo siento de que no solo no hay ningún ministerio en el que yo me sienta bien, en realidad tampoco hay un ministerio en el cual yo pueda servir. No hay algo en lo que yo me sienta bueno haciendo. No hay algo en lo que Dios me está diciendo que vaya ahí o no me siento. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas y yo las tuve durante mucho tiempo. Por eso me encanta hablar sobre este tema, porque yo estuve así durante mucho tiempo y yo usaba todo tipo de excusas. Yo decía que Dios me había regalado el don de ser bueno en todos los deportes. Y por eso decía de que no tenía ningún ministerio para mí. Era malo, pero yo decía eso. El problema es de que Dios nos ha hecho un llamado a todos. Dios nos está llamando a servir a otros de diferentes maneras. Y en este estudio vamos a ver que las pequeñas cosas que usted tiene, o cosas que usted ni siquiera se imagina que tiene, Dios las quiere usar. Y Dios lo quiere hacer a usted un cristiano. Un pequeño Cristo que vive para otros. Así que vamos a empezar nuestro estudio de hoy titulado El llamado de Dios en nuestras vidas. Y si me acompañan hacia primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Si se ponen de pie cuando lo hayan, porfa. ¿Amén? Sí. Desde el verso 1 hasta el verso 7. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y a la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido relevada. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque sabemos que tú nos quieres hablar. Por favor, permítenos escucharte, conocerte. Señor, ayúdanos a vivir para otros. En tu nombre, amén. Entonces tenemos acá que el joven Samuel, aquel bebito que había sido llevado al templo, ahora ya era un joven, ya estaba creciendo. El hecho de que en el verso 1 dice que Samuel ya estaba ministrando, significa que Samuel ya estaba sirviendo. Ya estaba empezando a hacer pequeñas cosas por su Dios. Empezaba a crecer en el hecho de que ahora iba a ser un sacerdote para Dios. Y en el verso 1 hay algo que es bastante importante y no deberíamos de pasarlo de largo. Y dice: y la palabra de Jehová escaseaba. Cuando nosotros decimos que algo escasea, es mejor la pregunta: ¿cuándo algo escasea? Nosotros decimos que el agua escasea, nosotros decimos que el dinero escasea, mucho más en El Salvador. Pero cuando nosotros nos hablamos de que algo escasea, es porque es algo necesario, es algo valioso, ¿o me equivoco? O podemos decir que, a ver, ¿qué es algo innecesario? Ayúdenme a pensar en algo innecesario en nuestras vidas, algo que tenemos pero es innecesario. ¿Nadie? ¿La basura?
Perfecto. Nunca he escuchado a nadie decir que escasea la basura. ¿Alguna vez alguien aquí ha escuchado eso? Nadie. Imagínense lo que está diciendo Samuel en el verso 1. Una cosa tan valiosa como la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo. Mientras vamos leyendo Samuel, vamos a ir aprendiendo sobre Samuel. Y vemos que para Samuel la palabra de Dios era algo valioso. Que el hecho de que no estaba ahí, para él escaseaba. Para él era necesario que estuviera ahí. Luego dice que no había visión con frecuencia. Es algo así como que si Dios ya no les estaba hablando. En ese tiempo se acostumbraba que ellos tenían muchos profetas. Y desde la época de Moisés, el pueblo de Israel se acostumbró a un líder que estaba en contacto directo con Dios o en contacto continuo con Dios y les estaba trayendo visión de Dios. Les decía, Dios me ha dicho que vamos a pasar por el desierto. Y ellos confiaban en esa persona sin importar qué, porque Dios le había dado visión a esa persona. Pero dice acá que eso había escaseado, había pasado mucho tiempo sin que esas personas habían sido habladas por Dios. En ese momento era Elí, era el sacerdote que estaba ahí. Y quiero que noten otra cosa. Hoy vamos a dividir en 3 puntos el estudio de hoy, mientras vamos estudiando. Y es que el primer punto que vamos a ver es cómo escuchar la voz de Dios. ¿Cómo saber de que Dios está hablando a mi día? Empezamos preguntando si ustedes están sirviendo o en qué están sirviendo o si están pensando en servir. Pero ahora, ¿cómo sabemos que la voz de Dios me está diciendo que vaya a servir a este lugar? O si estoy sirviendo ya aquí, quizás Dios me quiere que vaya a otro lugar. O realmente no estoy sirviendo, pero ¿cómo sé que voy a servir donde Dios quiere que esté? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo conocer a Dios? Antes de empezar en este punto, quiero que ustedes tengan muy en claro, el creer en Dios, el amar a Dios, es un proceso. Yo sé que para muchos de ustedes, como lo fue para mí durante mucho tiempo y lo sigue siendo, es bien difícil entender este tema de que Dios está hablando a mi vida. Es bien difícil entender el tema de que cuando nosotros oramos sentí que Dios me dijo algo o que Dios me está guiando a algún lugar. Yo sé que es difícil y es bastante nuevo. Así que no se preocupen, no se decepcionen, no digan, este lugar está rodeado de santos y a mí es el único que Dios no me habla. No es así, es un proceso. ¿Y saben cómo ese proceso va a mejorar? Ese proceso va a mejorar mientras nosotros leemos la Biblia. El ejercicio o la dinámica o el desafío que ahora tuvimos representa eso de manera bastante gráfica y de manera bastante real. Nosotros venimos a la iglesia y de repente escuchamos que el que está aquí arriba nos dice que Dios quiere que usted sirva. Pero realmente usted no está escuchando a Dios. Y no lo culpo. Hay muchos que Dios a veces se mantiene en silencio. Pero Dios va a empezar a hablar a su vida cuando usted empiece a leer su palabra. En su palabra dice exactamente quién es Dios. Y usted no va a tener por qué andar adivinando quién es Dios. Si usted es fiel en leerla, Él va a ser infiel en hablarle. Y quiero que vea dónde estaba Samuel cuando Dios le habló. En el verso 3 dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Qué significa esto? Significa de que Samuel estaba cerca de Dios. Entonces ahora no podemos decir, hermano, ¿cómo yo voy a dormir en el templo de Jehová? ¿Quiere que me traiga una tienda de campaña y duerma en el parqueo? No. Lo que esto significa es que Samuel estaba cerca de Dios, estaba buscando a Dios. Ahora yo me voy a preguntar con ustedes, ¿en realidad estamos cerca de Dios? ¿En realidad venimos una vez por semana y ni siquiera ponemos atención o ni siquiera adoramos? ¿En realidad estamos cerca de Dios todas las noches antes de dormir que no oramos ni leemos la Biblia? La primera cosa que debemos de saber que para escuchar la voz de Dios es que hay que estar cerca de Él. Estar cerca de Él significa orar antes de dormirse, orar cuando, en realidad orar siempre. Leer la Biblia continuamente, tener una lectura bíblica diaria.
Eso significa estar cerca de Dios. Y luego Dios empezará a tocar a la puerta. Y miren otra manera de que Dios habla en la vida de muchas personas. En realidad, todos tenemos aquí un llamado. Y eso es un hecho. Todos, sin excepción de si es chiquito, si es tartamudo, todos tenemos aquí un llamado. Y ese llamado también es un mandamiento. Y en realidad es el segundo que Jesús dejó. A ver si me ayudan. ¿Cuál es el segundo mandamiento que Jesús puso? Solo puso 2, así que ¿cuál es? Amar a tu prójimo, amarnos los unos a los otros. Entonces, todos tenemos el llamado ¿de qué? De amarnos los unos a los otros. Entonces, podemos servir con el simple hecho de amarnos los unos a los otros. Los sábados, antes del culto, nos reunimos un grupo de jóvenes y estamos llevando una lectura semanal, que es en Lucas. Si usted quiere venir, es un placer que usted nos acompañe a las 4:20. El que estaba hoy compartía que él había estado teniendo problemas con su catedrática durante mucho tiempo, pero hace poco se le volvió a dar la oportunidad de tener problemas y esta vez él dice que no le gritó ni no le dijo nada. Simplemente se quedó callado. Y las personas vieron eso en él. Y uno dice que le dijo que ahora sí le creía que iba a una iglesia. Servir no significa venir a un púlpito, ponerse una camisa o un micrófono y empezar a hablar en púlpito. Servir no significa sentar personas en las sillas. Servir significa amar a otros. Amar a las personas que están alrededor de nosotros, sin importar quiénes son. Sin importar si se me metió adelante de la fila, sin importar si me pitó y me saludó a mi mamá en la calle. Nuestro llamado es amarlos. Entonces, todos aquí estamos llamados a servir. Todos estamos acá llamados a amar a otros. Les digo esto porque en esta historia también ellos tenían un llamado. El llamado de Elí en ese tiempo, ¿se acuerdan quiénes eran Ofni y Finés? Lo estudiamos la vez pasada, ¿amén? Ellos también tenían un llamado y su llamado era servir a la gente con las reglas que la semana pasada estudiamos. ¿Se acuerdan el gancho? ¿Y qué estaban haciendo ellos? No lo estaban haciendo. Se estaban aprovechando de esa regla y estaban faltándole el respeto a Dios. Ellos tenían mandamientos que tenían que cumplir como sacerdotes, como levitas. Ahora nosotros tenemos mandamientos que tenemos que cumplir como personas que amamos a Jesús, como personas que aceptamos que Jesús murió por nosotros. Y eso es el hecho de amar a otros. Es bastante difícil, porque las personas son bien difíciles de amar. Pero no tenemos por qué hacerlo solos. Jesús nos dio el Espíritu Santo para ayudarnos a hacer eso. No es algo humano tener paciencia los unos con los otros. Ofni y Finés estaban haciendo todo lo contrario de que Dios les había dicho que hicieran. Ahora bien, ¿se acuerdan quién era Elí? Elí era el sacerdote, el papá de Ofni y Finés. ¿Saben qué estaba haciendo Elí? ¿Alguien tiene idea qué estaba haciendo Elí? Ofni y Finés estaban haciendo lo contrario que Dios le había mandado que hacer, Dios le había llamado a hacer. Samuel estaba haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Ahora, ¿alguien se imagina qué estaba haciendo Elí? ¿Nadie? No estaba haciendo nada. Simple. No estaba haciendo nada. Elí no estaba haciendo nada. Lo único que se encuentra que Elí hizo fue regañar a Ana cuando Ana fue a orar. Hasta ahí. Entonces ahorita tenemos 3 personas. Tenemos las personas que saben que son llamados a servir y están haciendo todo lo contrario. Tenemos al que no hace nada y tenemos al que quiere servir, al que lo está haciendo. Vamos a ver la diferencia de esas 3 personas y cómo su vida va por ciertas cosas y cómo ellos reaccionan en su vida. Así que siguiendo con el estudio, ya que tenemos a estas 3 personas que tienen un llamado como ustedes y yo, vamos a ver qué estaban haciendo estas personas.
Así que vamos a nuestro segundo punto, cómo va a ser el llamado, o cómo es el llamado de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver cómo fue el llamado en la vida de Samuel. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Antes de empezar a profundizar en este versículo, vamos a saber rápidamente qué es lo que había pasado antes. Es una historia bastante conocida. Así que Samuel estaba dormido cerca del cuarto de Elí. Entonces, él escucha una voz que le dice, Samuel, Samuel, y él dice, heme aquí, pero va corriendo hacia Elí. Y le pregunta, Elí, ¿qué pasó? Y Elí le dice, nada, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Él se va, vuelve a escuchar la voz y eso sucede 3 veces. A la tercera vez, Elí entiende que es Dios llamando a Samuel y le dice, Samuel, cuando vuelvas a escuchar eso, heme aquí y dile a Dios que tú lo estás escuchando, que tú quieres que Él te hable a tu vida. En efecto, Dios lo vuelve a llamar y Samuel hace lo que Elí le dijo. Ahora Dios empieza a hablarle y le dice exactamente el verso 11. Hay algo curioso en el verso 11. Lo curioso es que en el llamado que le está haciendo a Samuel, ¿se fijan que no dice nada acerca de Samuel? Lean conmigo y vean lo que yo estoy diciendo. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Dios le está dando un llamado a Samuel y ese llamado no tiene que ver nada que ver con él. ¿Saben con qué tiene que ver ese llamado? Con otros. El llamado que Dios le va a hacer en su vida no va a ser acerca de su persona. El llamado que Dios le va a hacer en su vida va a ser acerca de otros. Dios le va a decir, hay una persona en tu universidad, en tu lugar de trabajo, que necesita escuchar el amor que yo te doy. Necesita escuchar la paz que hay en mí. Así que vas a ir donde esa persona y le vas a hablar. Dios no le dice a Samuel, Samuel, voy a darte el don de que cuando otros hablen, les retiñen los oídos. No. Dios le dice a Samuel, voy a hacer esto en otras personas. Y lo único que tiene que hacer Samuel acá es ser obediente. Si usted no está sirviendo, si usted no sabe dónde servir, es importante que sepa, servir no es por usted, no es porque usted tiene dones, no es porque usted es bueno en algo, es por otros. Es porque nosotros tenemos el deseo de ayudar a otros y de mostrarles amor por medio de ese servicio. Entonces, si a usted le da pena estar parado acomodando personas, no es para que usted no le dé pena o sí le dé pena, es para beneficiar a otros. Vamos a ver otra de las cosas de cómo se ve el llamado en nuestras vidas. Y ahora vamos a ir hacia otro verso, pero antes de ir a ese verso vamos a continuar con la historia. Samuel oye todo lo que Dios le dice, pero lo que Dios le dice no son cosas buenas. Después de que le dice esto, en el verso 12, no lo lean, se los voy a decir porque no tenemos mucho tiempo. Dios le dice a Samuel de que él va a tener que castigar al pueblo de Israel. Él va a tener que traer castigo, y especialmente sobre los levitas. Por supuesto, a Samuel no le gustó eso, a Samuel le entristeció. Luego, en la mañana, el Leví se levanta curioso de qué es lo que Dios le había dicho a Samuel. Va y le pregunta a Samuel, Samuel, ¿qué fue lo que te dijo Dios? Y ahí es donde vamos a leer en el verso 17. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Hay un sentimiento que tenemos que ver en este verso. El sentimiento es que lo que sea que Dios le dijo a Samuel no le gustaba.
La carne de Samuel estaba llorando. Estaba diciendo, Samuel, eso te va a hacer sufrir. Eso no le gusta a Samuel. Cuando Elí se levanta, ve a Samuel y ve la tristeza en la cara de él. Ve el hecho de que él no quiere hablar. Yo me imagino que si Elí de primera mano le dice, no me encubras nada, es porque de seguro Samuel se pasó escondiendo toda la mañana y al fin lo encuentra y le dice, no me lo sigas encubriendo. ¿Qué es lo que quiero decir con este punto? El llamado de Dios en nuestras vidas va a hacer que nuestra carne llore. Va a hacer que el yo que traigo dentro diga, no, ¿para qué lo vas a hacer? Eso no te gusta. Mejor cubrilo, no le digas a nadie, no lo hagas. ¿Para qué vas a gastar todos los sábados del año? ¿Para qué le vas a hablar a otros de Jesús y después te van a hacer burla? ¿Para qué vas a servir en acomodación si ellos saben cómo sentarse solos? La carne va a empezar a hablar a nuestras vidas y nos va a empezar a decir ese tipo de cosas. El llamado de Dios en nuestras vidas va a ser así. Voy a compartir un poco de mí mismo porque a veces dicen las personas que sirve. No lo acostumbro a hacer, pero le sirva. Yo soy una persona a la cual no puedo estar bajo una rutina. En realidad me cuesta. Simplemente me cuesta. Si sigo una rutina de una y otra vez, empiezo a volverme loco, me aburre porque siento que no hay nada emocionante de hacerlo una y otra vez. Cuando Dios me hizo el llamado a predicar todos los sábados, yo tenía mucho miedo. Significaba que iba a estar todos los sábados de 4 a 8 en la iglesia, de 4 a 7 en la iglesia. Y yo empecé a preguntar, Señor, pero ¿y si quiero ir al cine? No. Señor, pero ¿y si quiero descansar el sábado? No. La carne empezó a llorar en mi vida y empecé a buscar salidas. ¿Y qué tal si mejor lo hago una vez el domingo, una vez el sábado? No, es el sábado. Puede ser que el llamado de Dios en su vida es igual. Puede ser que a usted no le gusta lo que Dios le está diciendo que haga. Si usted está jugando en un equipo, usted ya conoce a la persona que debería de haber invitado al equipo. Usted ya conoce al vecino, el cual usted sabe que le gusta bastante el fútbol. Y Dios le ha dicho que la llame. Pero en su carne está, no, van a saber que sos cristiano, se van a burlar de ti. No lo hagas. Usted ya sabe que es necesario que empiece a servir en un ministerio como acomodación, como el capilla infantil, pero su carne le está diciendo, no, mirá las personas que sirven, mirá cómo se ven. Vos ni siquiera podés hablar en público, ¿qué vas a ir a hacer a hablarle a niños? Ni siquiera tenés paciencia. Nuestra carne va a estar haciendo eso. Y ese es el llamado de Dios en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque no es acerca de nosotros, es acerca de otros. Amar a Dios no se trata de prosperidad, no se trata de que el hecho de que estamos sirviendo, de repente vamos a tener una vida buena. Amar a Dios significa que vamos a vivir por otros. Otro de los puntos sobre el llamado de Dios en nuestras vidas es que, bueno, mejor lo leemos. Está en el versículo, bueno, está en todos los versículos, así que Samuel había sido obediente y fiel a cada una de las cosas que le habían dicho. Muchas veces nosotros sí vamos a tener un llamado y muchas veces sí va a ser bastante concreto. Vamos a tener a una persona en nuestras vidas que nos va a decir, tenés que servir aquí, ayúdame sirviendo acá, aquí está este ministerio y sería bueno haciendo esto. Incluso nuestros padres nos pueden decir, ¿qué tal si servís allá? O nuestro amigo nos puede decir, ayúdame con el equipo de fútbol. Y lo que Dios quiere de nosotros es fidelidad y obediencia. Dios va a ocupar a personas que nosotros tenemos
como líderes espirituales para hacer ese llamado en nuestras vidas. Así como Dios ocupó a Elí para decirle a Samuel qué hacer. Dios ocupó a Elí para decirle a Samuel que él tenía que decir: heme aquí, Señor, úsame. Así como Dios puede ocupar al líder espiritual en su vida para decirle: sirva en este lugar, sirva en el otro. Así que si esa persona ya le está diciendo: sirva aquí, sirva allá, no diga: este sí que molesta, como que si no, este cree que no tengo vida. En realidad es el Señor hablándole, es el Señor usando a esa persona. Mi oración sea de que yo pueda ser esa persona para usted hoy y yo le anime a servir. Pero es el Señor el que va a obrar en nuestros corazones. Así que ahora vamos a ver una cosa más sobre cuando nosotros estamos sirviendo. Vamos al versículo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Me voy a adelantar algunos estudios y les voy a contar qué significa esto. Esto significa que Dios iba a castigar a la familia de Ofni, Finés y de Elí por el hecho de todo lo malo que habían hecho, por cómo habían robado lo que era de Dios y todo lo malo. Entonces Dios les dice este castigo. En ese tiempo era tiempo de guerra, era tiempo que los territorios querían alcanzarse, había muchas guerras y una de esas guerras, el pueblo de Israel decide ir contra los filisteos. Lastimosamente, en el principio de la pelea, los filisteos empiezan ganando a los israelitas. Entonces los israelitas dicen: ¿saben qué? Agarremos el arca del pacto y llevémosla a la guerra y así Dios nos dará la victoria. Cuando la vida de los israelitas había sido una vida de desobediencia. Era como muchos de nosotros que cuando tenemos un problema usamos a Dios como una varita mágica para que nos resuelva el problema y esperamos que lo resuelva. Así fueron los israelitas. Llevaron el arca y como el arca solo podía ser cargada por los sacerdotes y por los levitas, ahí en esa campaña iba Ofni y Finés cargándola. Lo que sucede en medio de la pelea es que como Dios no estaba con ellos, arrasan con los filisteos y no solo se roban el arca, sino que matan a Ofni y a Finés. Cuando termina la pelea, el pueblo regresa llorando y Elí sale del templo y pregunta: ¿qué es lo que está pasando? Nadie le dice qué es lo que está pasando. Regresa al templo, llega un mensajero y le dice: Elí, lo que está pasando es que mataron a tus 2 hijos y se robaron el arca. Elí se asustó de tal manera que dice la Biblia que, imaginen que yo estoy sentado, no tengo ningún banco, imaginen que yo estoy sentado, me asusto y me voy para atrás y ahí murió. La promesa de Dios fue cierta en la vida de él. Sus hijos murieron y él también. Ahora bien, no crean que es la única persona que pasó una tribulación en ese tiempo, en ese momento. ¿Se acuerdan las 3 personas que habíamos tocado al principio? Los que estaban haciendo lo contrario, el que no estaba haciendo nada y el que estaba sirviendo. Ellos 3 se vieron involucrados en esta tribulación. ¿A qué me refiero? Ofni y Finés murieron. Elí oyó la tribulación y la tribulación lo destruyó. Se asustó tanto, le dolió tanto que se volcó y murió. ¿Y a qué me refiero que Samuel también sufrió? ¿Se acuerdan que Samuel había sido criado por Elí? Elí era el papá de Samuel. ¿Cómo se sentirían ustedes si su padre muere? Se sentirían mal. Y aquí es la diferencia de cómo las personas que estamos sirviendo, las personas que queremos estar donde Dios quiere que estemos,
vamos a actuar sobre las tribulaciones. Cuando las tribulaciones vengan y usted esté en el lugar que no debe de estar, las tribulaciones lo van a destruir. Es un hecho. Las tribulaciones lo van a llevar hasta abajo, los problemas lo van a llevar hasta abajo y lo van a hacer sentirse más mal de lo que ya se siente. Lo curioso es que aquellos que están buscando estar donde Dios quiere que estén, esas tribulaciones no los van a tocar. Momento, no estoy diciendo que no van a tener tribulaciones. Estoy diciendo que como usted está en el lugar que Dios quiere que esté, estoy diciendo que como usted está sirviendo, esas tribulaciones van a significar otra cosa para ustedes. Como soy muy malo ejemplificando, voy a usar la vida del testimonio que un joven dio ayer en la noche que tenemos de jóvenes. La voy a tratar de resumir por el tiempo. Él dice que iba manejando de camino al pueblo de su abuela, iba con su hermana, con su mamá y con su papá. Él había pasado trabajando 2 días seguidos sin dormir, iba manejando y lo único que recuerda es su carro dando 6 vueltas en bajada hacia una cárcava. Que por milagro de Dios, ese carro se logró detener en un árbol. Por si fuera poco milagro que el carro se detuvo en ese árbol, ellos no salieron golpeados. Él lo primero que hizo fue buscar a su hermana. Luego fue buscar a su papá. Gracias a Dios, su hermana y su papá estaban bien. No tenían mayor cosa que unas cuantas heridas, a pesar de haber dado 6 vueltas hacia abajo. El problema es que su mamá no estaba. Y él contaba ayer el sentimiento tan malo que sintió de que él veía buscando a su madre y no la encontraba. Y saber de que él iba manejando. Saber de que él iba a cargar con ese peso, de que no encontraba a su mamá. Los 3 salieron del carro y empezaron a caminar hacia arriba. Milagrosamente, la mamá había salido por el vidrio de atrás en una de esas vueltas y no le había pasado nada. Como milagro. Nadie se explica cómo sucedió. Ahora bien, ese no es el milagro, porque ¿a quién le gusta dar 6 vueltas colina abajo en un carro? A nadie. Peor aún, ya no tiene ese carro. Eso no es lo que les quiero contar. Lo que les quiero contar es que ese año, eso dice que le sucedió el 27 de diciembre. El 24, él fue uno de los que estuvo sirviendo en el drama de acá, ¿se recuerdan? Toda la semana antes del 24, nosotros pasamos aquí todas las noches practicando eso. No solo eso, sino que él se había involucrado mucho en los ministerios de jóvenes. Entonces ahora usted le puede preguntar, ¿cómo es posible que vos decidiste regresar a la iglesia después de que vos habías servido tanto y Dios decide hacerles eso? ¿Qué tipo de Dios es ese que hace esas cosas? Él había estado donde Dios lo quería. Él había estado sirviendo. El verdadero milagro y el verdadero testimonio es que dicen que fueron a la casa de sus abuelos, de sus familiares, y 8 de ellos recibieron a Jesús. Durante años ellos habían estado orando de que ellos recibieran a Jesús y nunca lo habían recibido. Y Dios había ocupado la vueltita del carro para que sus 8 familiares recibieran a Cristo. No les importó que el carro se haya volcado, porque ahora 8 personas de su familia creían en Jesús. La tribulación no los destruyó, los hizo más fuertes. A Elí, la tribulación lo destruyó. A Samuel, la tribulación lo hizo un juez de los mejores de Israel. Más adelante vamos a ver en capítulo 5 o 6 que dice que él juzgaba al pueblo de Israel en rectitud.
la tribulación lo hizo más fuerte. Eso va a depender de dónde usted y yo estemos. Si estamos donde Dios quiere que nosotros estemos o estamos donde a usted le da la gana estar. La canción que recién cantamos, Vi la luz de un nuevo día, la escogimos porque eso significa el llamado de Dios en nuestras vidas. Ver la luz de un nuevo día en nuestras vidas, que nos llama y que nos permite ver su gloria. Ahora vamos a cantar 2 canciones más. Hay una que dice, me dice que me ama. Y en la letra describe que Él nos dice que nos ama, llamándonos a vivir esa vida, que las tribulaciones nos van a hacer fuertes. Este es un llamado bastante directo. Si usted no está sirviendo, hoy Dios le está haciendo el llamado que sirva, que viva para otros. Si yo quisiera convencerlos de hacerlo, esto sería un negocio. Pero es mi deber y mi placer advertirles. Las tribulaciones van a venir y si nosotros estamos donde nosotros queremos estar, las tribulaciones nos van a destruir. Si nosotros estamos donde Dios quiere que estemos, las tribulaciones nos van a hacer más fuertes. Vamos a orar. Señor, gracias por que decides usarnos, decides vernos desde el cielo y decir, quiero usar a esa persona y quiero que esa persona le demuestre a otros cómo yo amo a otros. Señor, por favor, ayúdanos con humildad a buscar un lugar en el que te podamos servir. Y Señor, sabemos que esta noche quizás hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo. Y si usted está sentado en esta silla y desearía saber cuál es el primer paso para vivir esa vida, el primer paso es aceptar a Jesús en su corazón como Salvador. Es simplemente como recibir un regalo. Así que lo único que tiene que hacer es levantar su mano. No se trata de cambiar de religión, de venir todos los sábados, nada de eso. Es simple y sencillamente recibir el regalo de vida eterna. Señor, si todos somos salvos, gracias. Y si hay alguien aquí que ha sido tocado, por favor te ruego que le ayudes a encontrar el camino para vivir para otros, para saber el placer que hay y el amor que hay de que no vivimos para nosotros mismos. En tu nombre oramos. Amén. Señor, queremos escuchar tu voz esta noche. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar por reír y caería rendido ante ti. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar por y caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño.
escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me harías llorar o reír. Me caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. El tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Señor, queremos escuchar tu voz esta noche. Cierra un momento tus ojos, hermanos, vamos a hacer esta oración. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en tu casa. Y te queremos pedir, Señor, que por favor hables a nuestras vidas. Queremos escuchar tu dulce voz, Señor. Queremos escucharte. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Conquistarme y alegrar
corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Ha hecho lo que quise para llamar mi atención. Quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Señor, gracias por todas las maneras que tú has usado para llamar nuestra atención. Gracias por todas las cosas que tú has hecho para mostrarnos cuánto nos amas. Gracias porque podemos ver un atardecer y podemos ver tu bondad. Señor, por favor, ayúdanos a darte nuestra atención, a darte un poco de lo que tú ya nos has dado. Ayúdanos dándonos de tu Espíritu Santo. En tu nombre, amén. Dios les bendiga, hermanos, que el Señor los lleve con paz a casa. Por cierto, los que quieren servir el próximo domingo a las 4:20. Sábado a las 4:20. ¿Qué dije? ¡Ay! Sábado.